Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a reparar una lavadora Whirlpool de 17 kilos. Este modelo de Whirlpool es un modelo muy recomendado, es un modelo muy bueno, es muy resistente. En este caso, quiero aclararles que esta lavadora está tirando un poquito de agua por la parte de abajo, ya empezó a filtrar agua, pero hay que tener en cuenta que esa falla nos marca varios errores. En uno puede ser que esté haciendo ruido y en otro que el artículo no funcione. Y ya si no funciona es porque el artículo ya mojó algunas piezas, la fuga de agua que tiene ya mojó algunas piezas. Y por eso es que no está haciendo algunas funciones. Entonces hay que cerciorarse para saber si por la fuga de agua que tiene es que ya el artículo ya no funciona. ¿Ok? Y pues en este caso que ya está muy avanzada la falla, ya los valeros ya se mojaron, ya están secos, hace demasiado ruido. Lo vamos a poner en drenar y en exprimir. Le voy a dar inicio. Y ahorita que empiece a exprimir, pues vamos a escuchar lo que es los valeros que ya están dañados. Esta lavadora hace ruido y tira agua, aún así sigue funcionando, sí termina todo su ciclo, pero por lógica se están mojando varias piezas de la parte de abajo. Este sonido que escuchamos es el de la bomba del desagüe. Ahí ya empezó a girar, vamos a esperar que agarre un poco más de fuerza para escuchar el sonido. Y como pueden ver, ese sonido ya está fuera de lo normal. Ya es fuera de lo normal porque los valeros ya se mojaron. Ok, cuando la tina para por completo, ya el seguro de tapa se desactiva. Ok, bueno, la falla de esta lavadora es porque está tirando agua en la parte de abajo y por momentos no termina sus ciclos por lo mismo de que está mojando las piezas. Y el sonido que está haciendo al exprimir y la fuga de agua que tiene. Ok, bueno, para reparar esta falla hay que cambiar lo que es la transmisión y se tiene que desarmar la lavadora por completo. Ok, vamos a empezar por la parte de aquí arriba. Para que ustedes tengan una idea, voy a ir pausando el video para que no se alargue tanto. Pero voy a ir explicando y pausando. Ok, espero que les guste. Bueno, vamos a empezar quitando lo que es el agitador. Este solo es el despachador del Suavitel. Vamos a alzarlo. Y en la parte de adentro tiene un plástico. Igual hay que quitarlo, solo esa presión. Vemos que adentro tiene un tornillo. Ese tornillo es con un dado de 11 milímetros. Vamos a quitarlo para poder sacar el agitador. Ok amigos, entonces el tornillo del medio yo ya lo aflojé y aún lo tiene, pero ya está flojo. Es un dado de 11 y el agitador sale totalmente suave. Solo hay que jalarlo hacia arriba. Ok, una vez que quitemos el agitador, hay que quitar esta tuerca. Esta tuerca se debe quitar con una llave especial, pero si no, lógicamente la mayoría de las personas no la van a tener, entonces se puede hacer con una Stilson pequeña.
o con alguna llave de presión que les pueda servir. No es necesidad tener la herramienta precisa. Ok, bueno, voy a quitar esta tuerca y seguimos con el video. Ok amigos, pues como les comentaba, esta es una llave que nos sirve para quitar estas tuercas, pero igual se puede hacer con una Stilson o con una llave de presión. Bueno, aquí ya aflojé lo que es la tuerca, ya la había aflojado. Hay que pegarle hacia la izquierda. Es rosca normal. Y aquí tenemos la tuerca. ¿Okay? Bueno, una vez que hayamos quitado lo que es la tuerca, hay que jalar con las dos manos la tina, como meneando izquierda a derecha, con las dos manos para que se vaya aflojando. Porque debe de soltarse de aquí de en medio. Tiene que quedar suelta la tina. Bueno, y en este caso lo que es la tina ya está suelta. Y estuvo muy suave. Como pueden ver, pues tiene juego. Y como pueden ver, ya está literalmente suelta. ¿Ok? Si se les complica, pueden poner de nuevo lo que es la tuerca que lleva, no apretarla, solo un poco, y darle unos golpecitos metiéndole presión con la tina hacia arriba para que se desprenda. ¿Ok? Solo unos golpes suaves, no muy duros. Ok, bueno, ya que la tina está suelta, vamos a pasar en la parte de atrás. Y aquí vemos que tiene una tapa de metal. Hay que quitarle este tornillo para que pueda soltar esta tapita. Lleva un tornillo de este lado y uno de este lado. Hay que quitar esos tres tornillos y sacar esta tapita. Ok amigos, como pueden ver, yo ya quité lo que son los tres tornillos, que es este, el que agarra la tapa, y el del lado derecho, que viene estando acá. Es dado de 1/4. La medida es de 1/4. Okay. Una vez que ya hemos quitado eso, hay que empujar lo que es la parte de arriba hacia el frente. Y así como ven, ya se separó. Y nos pasamos hacia el frente. Y hay que levantar la tapa. Lógicamente tiene un seguro. No solo se va a levantar. Hay que empujarlo hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, como metiéndole presión hacia arriba. Y se va a destapar. Una vez que lo hayamos destapado, y como pueden ver, ahí tiene unos ganchitos donde entra el panel. Y podemos recargar un momento lo que es el tablero hacia la pared, para que nos quede libre lo que es las tinas. ¿Ok? Hay que quitar este aro de plástico que lleva. Este aro, como pueden ver en unos puntos, tiene unos seguros, pero estos seguros solo son a presión. A todo alrededor, como pueden ver ahí ya lo está soltando. Y ya lo retiramos. Ya que hayamos retirado, ahora sí hay que sacar la tina por completo. Esto pues tiene que ser con las dos manos. Voy a ver si sale así. Solo es jalarla. Una vez que hayamos jalado, le quitamos este acople que lleva de metal. Este acople pues tiene posición, ya que tiene dos orificios a los costados. Y ahí tiene como unas pequeñas orejitas de metal que entran. Entonces no hay forma de equivocarnos. Tiene su entrada. Como pueden ver, el metal tiene orificios. Y aquí tenemos de un lado y del otro. No hay forma de equivocarnos. Una vez que hayamos quitado esto, vamos a ponerle la tapa que habíamos levantado. Vamos a ponerle la tapa nada más para que se pueda cerrar. Y vamos a acostar la lavadora. Ok amigos, bueno, aquí yo ya acosté lo que es la lavadora. Y vamos a pasar a la parte de abajo de
de la lavadora. Como pueden ver aquí, pues ya nos marcaba de varias formas que ya estaba pasando el agua. Pueden ver este arnés, se ve un poco sulfatado. Ya desarmado, les recomiendo limpiarlo. ¿Okay? Tiene varios brotes de óxido. Y el ruido de valero pues es muy sencillo de detectarlo. ¿Okay? Ahorita vamos a desconectar lo que es el capacitor. El actuador hay que quitarle lo que son los arneses. El arnés que conecta al motor. Hay que desconectar lo que es la cablería. No podemos equivocarnos ya que cada cablería tiene su propio arnés y es de una sola entrada. No hay forma de equivocarse. Bueno amigos, aquí yo ya quité lo que es la cablería, que viene siendo esta. Es muy sencillo, solo tiene 3 arneses, lo que es el arnés que conecta al actuador, el capacitor y lo que es el arnés que conecta al motor. Una vez que quitemos los 3 arneses, ahora hay que quitarle los tornillos que sujetan lo que es la transmisión, que es esta. Hay que quitar de este lado, tenemos uno, del otro, uno abajo y de cada lado igual. Hay que quitar los 4 tornillos. Ok amigos, bueno, aquí yo ya quité lo que son los 4 tornillos que lleva uno en cada esquina. Ya lo que es la transmisión ya está, ya no está agarrada de nada, no la he palanqueado para nada. Hay que buscar un pequeño espacio para poder palanquear lo que es la transmisión con un desarmador para que pueda salir, ok. Esta transmisión no es que cueste trabajo, está totalmente suave. Aquí ya tenemos lo que es la transmisión. Los valeros están totalmente dañados. Y bueno, aquí para cambiar lo que es la transmisión le vamos a quitar lo que es el motor. Claro que lo vamos a volver a utilizar. Lo que es la banda, la polea y lo que es el actuador. Y su capacitor que tiene de este lado. Bueno, para quitar lo que es el actuador lleva 2 tornillos de cruz. Uno que lleva aquí en la esquinita y uno aquí en medio. Bueno, no se alcanza a ver por la luz, pero sí lo tiene. Aquí en medio tiene otro tornillo de cruz. ¿Ok? Y lo que es el capacitor, este es girado. Hay que meterle un poquito de presión como si lo fuéramos a jalar y se gira. Ok amigos, yo aquí ya giré un poquito lo que es el capacitor. Solo quería mostrarles que es un poco, hay que meter un poco de presión hacia uno y girarlo para que salga. Ya que el seguro que lleva es un cuadrado y que entra y sale tenemos que girarlo. Es su seguro, no lleva tornillo. Lo que es el actuador ya le quité los que son los 2 tornillos. Ahí incluso ahí los tiene todavía. Se alcanza a ver un poco, pero ya están flojos. Y nada más quería mostrarles, aquí tenemos lo que es el actuador. Tiene como una patita y agarra con un círculo de acá. Entonces a la hora de ponerlo, esta entra acá. Entonces a la hora de ponerlo hay que ver que vuelva a quedar adentro de este plástico. Ok. Es totalmente fácil, viene ya prácticamente es ensamblable. No van a tener ningún problema para armarlo de nuevo. Bueno, aquí vamos a quitar lo que es el motor. Solo lleva 2 tornillos de dado número 13. Va a salir lo que es la banda. Y necesitamos quitar lo que es la polea. Esto blanco. Le vamos a quitar el tornillo de acá, la tuerca, para poder sacar lo que es la polea. Bueno amigos, aquí ya quitamos lo que es el motor. Como les había comentado, solo es quitar los 2 tornillos de los costados y sale. A la hora de ponerlo no hay forma de equivocarse, ya que se tienen que ir basando lo que es el conector del arnés, pues queda de este lado y solo con eso les va a quedar todo perfecto. Aquí ya quitamos lo que es la tuerca que agarra lo que es la polea. Hay que quitar la polea y su mecanismo que lleva estos plásticos es un elevador, ya que su función es moverse. Ok, vamos a retirar las piezas.
Bueno, la polea solo es jalada con las dos manos, izquierda, derecha, y va a salir. Y aquí lo que es el elevador, como pueden ver, funciona porque la función que hace es que eleva lo que son esta pieza para que pueda engranar con la polea. ¿Okay? Cuando está ahí podemos ver que lo eleva y lo baja. Baja y eleva. ¿Ok? Ahí como los dientes de la polea no encajan, solo va a girar lo que es la flecha. Ahí está abajo. Ahí sube. Bueno, esa es otra función. Aquí tiene 4 patitas que son como unas grapas, atoran al metal. Entonces hay que meterle un poquito de presión e ir jalando. Un poquito de presión e ir jalando. Voy a intentar hacerlo con la mano. Bueno, no se pudo hacer con una mano porque son 4 las patitas que atoran, pero aquí las tienen. Y se saca. De último tenemos un resorte, que es el que empuja el plástico del elevador. ¿Okay? Una vez que quitemos todas las piezas, esta es la transmisión. No se alcanza a ver en el video lo que son los valeros, pero prácticamente lo tiene aquí y lo tiene en la parte del frente. Lleva 2 valeros y demuestra que ya tiene mucho óxido. Eso demuestra que ya está dañada la transmisión. Hay que reemplazarla. Esta es la transmisión. Y hay que cambiarla. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos otra transmisión. Esta está en buen estado. No es nueva, es de medio uso, pero está en buen estado. Y se va a reemplazar por la que ya está toda dañada. Aunque esta es usada, podemos ver que no tiene una marca de óxido, que no ha estado pasando agua. Entonces eso es lo que nos va a ayudar para los que nos muestra que no tiene alguna fuga de agua. ¿Ok? Bueno amigos, de esta forma se desarma lo que es la lavadora Whirlpool. Es una forma muy fácil, no van a tener ningún problema. Todas las piezas son muy sencillas de ensamblar y prácticamente cada pieza trae su posición. No hay forma de equivocarse. No hay forma de equivocarse. Espero que les sirva este video, que puedan reparar sus artículos. Si les gustó el video o les sirvió, suscríbanse a mi canal para que cualquier duda que tengan pueden dejar sus comentarios y trataré de contestarles lo más pronto posible. Si les gustó el video denle like. Espero que les sirva. Saludos. Gracias.